Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 14 hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a ir al Señor. Señor bendito, te damos gracias, te damos gloria. Y gracias por ese momento que nos has dado para poder adorarte, de poder acercarnos y mostrarte gratitud, alabanza, oh Dios. Pero ahora queremos que tu Espíritu Santo también pueda ser quien nos hable por medio de tu palabra. Padre, te pido por mi vida para poder ser fiel en la exposición de tu palabra. Como también, Señor, tú pides que tu pueblo pueda prestar oído, pueda prestar atención, para que pueda recibir lo que tú tienes preparado para ellos. Y al final, oh Dios, tú seas exaltado, tú seas glorificado en nuestras vidas y en tu iglesia. Pues eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar por título a la lectura que hemos tenido: la guerra espiritual. Estamos en el Evangelio de Lucas, en esta serie, y ya hemos tomado varias porciones similares a esta lectura que usted acaba de acompañarme. Pero quiero empezar diciendo que la Biblia es claro en afirmar que estamos en un conflicto espiritual, que tenemos un enemigo real, que tenemos un enemigo que es invisible, que este enemigo intenta destruir la raza humana. Eso dice la Biblia. Aquí empieza el versículo. Jesús dice: estaba Jesús echando fuera un demonio. Aquí tenemos un enemigo espiritual, un enemigo no invencible, pero que está tratando de destruir
al hombre, está tratando de destruir familias, naciones enteras. De eso es lo que la Biblia nos informa, que estamos en un conflicto cósmico, que estamos en una guerra celestial, una guerra espiritual. Y cada uno de nosotros tiene que ser consciente de eso. Para eso quiero dar lectura a algunos versículos que están en las Escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos informa esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Fíjese nada más ahí las palabras, que la lucha no es contra sangre y carne. Y mire lo que sigue, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la verdad que está en la Biblia respecto al conflicto con seres superiores a nosotros. Y lo que queremos ver aquí es esto, la realidad, la conciencia que debe tener el cuerpo de Cristo o la iglesia. Pero sin olvidar que Jesús aquí es, ¿no?, como el versículo 14 afirma, Él simplemente habló y expulsó a este demonio. Con esto hacía notar su poder, hacía notar su soberanía y que Él tenía el control de todo y que estas criaturas demoníacas están bajo su control. Pero al leer Efesios 6:12 es una verdad aterradora. Tal vez usted tiene o ve un enemigo humano, pero no es su enemigo. Aquí a quien tenemos es a seres angelicales caídos. Y esto es para asombrarnos. No debería dudar de la existencia de ellos. Ellos son reales, ellos existen. Pero hay muchos creyentes y el mundo dudan de la existencia de estos seres y viven como si no existiera, viven como si no fuera cierto. Aquí el evangelista Lucas nos informa de este acontecimiento. Y Jesús está aquí presente frente a la multitud. Aquí hay un hombre que es mudo. Aquí hay un hombre que es, en Mateo 12, versículo 12 habla, era ciego y era mudo. Esto es lo que había hecho este demonio al posesionarse sobre este individuo. No sabemos quién es, pero solo sé que al final fue liberado. Él no podía ver a Jesús porque era ciego. No podía, por los ojos de la fe, ver a Jesús. No podía hablar, estaba privado de toda oración. Ese es un hombre sin Cristo. Dice que Dios de este siglo ha cegado, ¿no? Ha hecho ciego al hombre, por eso está muerto. Y no puede hablar, no puede pedir. Pero es la realidad. Dice Juan, o primero de Juan capítulo 3:8. Entonces, ¿para qué está Jesús aquí? ¿Para qué vino Jesús? Y Juan nos dice que el Hijo de Dios apareció para este fin, para destruir las obras del diablo. Gloria a Dios, hay alguien que vino, porque nosotros no podemos hacer esto, ni un ejército, ni millones, ni armas pueden hacer esto, porque son enemigos invisibles, y es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de Dios, es el opositor de Dios, pero es el enemigo también, ¿no?, de nosotros individualmente. Lucas muestra aquí que los milagros de Jesús están estableciendo la autoridad de Jesucristo, la autoridad legítima, diríamos, como el Mesías, el Hijo de Dios enviado, como dice Juan, que vino para este fin, para liberarnos del poder de Satanás. Ahora, en la lectura que hemos tenido, ¿qué pasa con la multitud? Una multitud se maravilla, es asombroso ver esto en Israel, en esas tierras santas donde anduvo el Señor. Pero hay otros, como los fariseos, dudaban de esto, de la autoridad legítima del Mesías, y decía: tú echas demonios por el poder de Belcebú, tú tienes pacto con Belcebú, tienes pacto con el diablo, por eso obras de eso. No querían reconocer, y no hay peor cosa que tal cosa,
Así que eso es lo que tenemos, esta narración. La autoridad de Jesús está puesta en conflicto en estas escrituras y aparecen las autoridades religiosas de Israel. Los fariseos, los escribas, todos los líderes religiosos que puede ver en ese momento y se acercan aquí a Jesús y simplemente le dice en versículo 15, pero alguno de ellos, si vamos a hablar ¿no? Usar este término de exorcismo, es lo que ellos ven esto acá. Lo que tú estás haciendo es por el poder de Belcebú. Y nosotros tenemos que reconocer. Dice, algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y otros dicen, mire lo que sigue. Y otros, no solamente los que dudaban, y otros para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Imagínense, tal es la incredulidad de estos hombres que están aquí. Y Lucas aquí nos va a mostrar de este conflicto, de esta incredulidad, de esta ceguera de los hombres, que no quieren ser enseñados, que no quieren reconocer la doctrina de Dios, que no quieren reconocer a su Mesías. Y Lucas aquí, del versículo 14 hasta el versículo 54, que es el último versículo del capítulo 11, es esta discusión o esta tensión que se abre entre Jesús y los hombres. En lugar de acercarse a Jesús con un corazón enseñable, no lo aceptan. Sus mentes están cerradas, sus mentes no son abiertas a las enseñanzas de Cristo. Tal es el corazón, tal es la mente de los hombres que pueden llegar. Y no sé si eso te recuerda a ti o me recuerda a mí, pero eso éramos sin Cristo. No queremos que nadie nos hable, que nadie nos enseñe. Pero aquí lo peor es que le acusa a Jesús de expulsar los demonios por el poder de Satanás y desafían una señal. ¿Recuerdan quién fue que desafió en la tercera señal en Lucas 4? Satanás. Estos hombres están imitando el ejemplo de Satanás de mandar otra señal. Pero la respuesta de Jesús fue en Lucas 4 ahí, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación era que se lanzara de lo alto. Y aquí están volviendo a tentar a Jesús. Y Jesús les va a refutar, conociendo, dice ahí, sus pensamientos, versículo 17. El Señor es omnipotente. Él es un ser divino y aquí está presente. Y aquí Jesús va a refutarlos firmemente, ¿no? Y aquí se ve este conflicto espiritual o guerra celestial, como estoy diciendo. ¿Y qué vamos a aprender de esto? Este es el pensamiento, ¿no? Estos son los milagros. Por tanto, que los milagros de Jesús deben autentificar la victoria sobre Satanás. Cada milagro registrado en las Escrituras o cada señal que está en las Escrituras debe autentificar la victoria de Jesús sobre Satanás y debemos seguirle decididamente. Estos hombres no desearon seguirle, pero eso es lo que encontramos en Escrituras. En otras palabras, en vez de debatir, ¿no? si existe o no existe las huestes celestiales, ¿no? o los ángeles caídos, o estar bromeando de esa manera, no tiene sentido. Por lo contrario, esto es real. ¿Por qué? Porque la vida y el destino de los hombres está en juego. Jesús vino, dice, a libertarlos. Jesús vino a darles vida nueva. Jesús vino a llevarles a un lugar donde Él habita, y por eso es real. No podemos estar jugando con esto, y sabemos que aquel que no quiere escuchar, aquel que no abre su mente, su corazón a las doctrinas o a la enseñanza del Evangelio, está en camino al infierno. Pero la gente no puede ignorar los milagros, las señales que Jesús vino a hacer. Ahora, aquel que lo ignora está en contra de Jesús.
es un hijo del diablo, es un seguidor de Belcebú. Eso es lo que vemos, no hay términos medios, no hay términos medios. Deben decidir si están con Jesús o están en contra de Él. La neutralidad es imposible, no hay términos medios. O seguimos a Cristo y batallamos a su lado, o nos oponemos y permanecemos al lado de Satanás, pero no hay términos medios. Estos son los temas cruciales detrás de esta sección en el Evangelio de Lucas. Y lo primero quiero que veamos es esto. Este es mi primer punto. Hay una batalla espiritual real entre los dos lados. Hay una batalla espiritual real que se está llevando a cabo entre los dos lados. Y la Escritura enseña esto, hermanos, que Satanás es un verdadero ser espiritual. No solamente es una fuerza impersonal del mal. Él era un ángel hermoso. Fue la creación hermosa de Dios, pero él se rebeló contra Dios y arrastró a muchos. Y esos son los huestes malignos o espíritus ahora, ¿no? que operan, llamados demonios, que también se rebelaron, ¿no? Al momento que cae este ángel, arrastra. Y también es su rebelión. Y aquí en el texto tiene por nombre Belcebú. Belcebú, así se identifica, un nombre popular para el príncipe de los demonios. Y eso es lo que queremos ir conociendo. Como dije, es un verdadero ser espiritual, es real. Ahora, ¿de dónde viene este nombre? A veces ha sido debatido, pero probablemente tiene que ver con algo que está en el Antiguo Testamento. Y para eso vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. El origen o la derivación del nombre tenía que ver con la adoración a Baal, y significaba esto el Señor del templo. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 2, donde ahí vemos que el rey de Israel resultó herido y quería consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, si se recuperaría. Este fue probablemente el juego de palabras, ¿no? Aquí que tenemos con Baal-Zebub, o sea, ahí Baal es príncipe y Baal-Zebub significa señor de las moscas, o tiene que ver con el señor de la suciedad. Y creo que esa es la construcción, aunque es debatido el origen. En cualquier caso, Lucas no se preocupa tanto de eso, del origen o el significado de la palabra, pero solo lo usaba como un nombre popular para Satanás. Y Satanás y sus fuerzas demoníacas tienen una misión. Están comprometidos a dañar, a destruir a la raza humana. Satanás vino, dice, a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, eso es lo que está haciendo. Satanás odia al hombre, odia a Dios y su reino, odia a sus seguidores. El propósito también de Satanás es un día sentarse donde está Dios sentado. Pero sabemos cuál es ya el destino de Satanás. La Escritura nos muestra claramente. Satanás quiere profanar el templo de Dios, ¿no? El lugar de Dios. Ahora, ¿qué hace con los hombres? Los arrastra y para que no den gloria a Dios, no den gloria al Creador. Aquí vemos el versículo 26, que algunos demonios de Satanás son más malvados que otros. Versículo 26, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Esto muestra un grado, digamos, si quisiéramos clasificar, ¿verdad? Si quisiéramos clasificar, hay ángeles caídos más malos que otros y más poderosos que otros, pero todos tienen el mismo propósito: destruir a los hombres, destruir a la familia, destruir a la sociedad, pero también hacer caer, tentar a quién, a los cristianos. Ese es el trabajo del enemigo. Ahora, esto ha pasado desde que la raza humana ha caído. Desde que nuestros primeros padres pecaron, cada persona ahora nace bajo el dominio de Satanás y el poder de Satanás.
Usted piensa que era un niño inocente, un niño libre, ¿no? La creación perfecta de Dios. No, no lo es. Malas noticias. No lo es. Hemos nacido bajo una naturaleza caída, hemos nacido bajo el poder del maligno, estamos cegados por el enemigo. Quiero leer algunos pasajes. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Se nos dice allí, es un versículo que tiene mucha referencia cuando queremos hablar de nuestro enemigo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Voy a dar lectura. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Muy conocido. Y sabemos que somos de Dios, pero si no somos de Dios, ¿somos de quién? De Satanás. Pero el texto sigue diciendo, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Eso debe entenderse temporalmente, aunque ya el enemigo ha sido derrotado. Fue públicamente derrotado, y se nos informa Colosenses. Otro texto, Efesios 2, versículo 2. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Qué dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es real estos seres espirituales caídos. Ahora, en quienes trabaja, en quienes opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son ellos? Todos los que están muertos en sus delitos y pecados, todos los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. No hay términos medios, no hay cristiano carnal. Eres un servidor de Dios o eres un servidor de Satanás. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y Jesús aquí lo llama el príncipe de este mundo. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Voy a dar lectura a tres capítulos. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 31. Cristo lo identifica como el príncipe de este mundo. Dice las Escrituras, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Fíjese el énfasis, el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, dice, ha sido juzgado. Así que Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo. Y Pablo llamó el Dios de este mundo, que ha cegado la mente de los incrédulos. 2 de Corintios 4:4. Ha cegado, ¿no? Ha cegado. ¿Para qué? Para que no vean, dice, el evangelio glorioso de Jesucristo. Pero aquí vemos en este hombre, ¿qué está pasando? Es un demonio que está en él. ¿Qué vida habrá vivido tan miserable? Yo creo que ser pobre es mejor que estar poseído por un demonio. Y eso es, este demonio hizo mucho daño. Como dije, Mateo capítulo 12 nos informa, no solamente aquí Lucas pone que es mudo, sino que Mateo nos dice también que era ciego y mudo, era incapaz de hablar, pero también estaba ciego este hombre. Nosotros tal vez no nos encontramos con este tipo de seres angelicales, así de esta manera. Hemos sido librados de una ceguera porque Dios ha operado. Recuerden, son seres invisibles y vamos a un momento llegar. Pero lo que tenemos en los evangelios se habla de legión o legiones de estas criaturas caídas. Pero hizo daño a este hombre, hizo mucho daño.
Y es lo que están operando en este mundo. Dice Juan, ¿no? El mundo yace bajo el poder del maligno. Eso es una realidad. Así que lo que no vemos en el presente es casos extremos como estos. ¿Por qué? Pues el príncipe de este mundo ha sido juzgado y el poder que tiene Dios está sobre ellos. No pueden ir más allá, pero antes de la cruz, antes del evento trascendente histórico de la cruz, había esto. Satanás estaba totalmente controlando el mundo. Nadie, ¿no?, humanamente decía, puede ver quién era ese ser. Se podía señalar, ¿no?, por parte de los judíos de un ser maligno o eran los dioses de las naciones. Pero Cristo viene y lo desposea todo, ¿no?, porque Él es poderoso, que es Satanás. Pero en el presente no vemos tales movimientos de legiones. Uno, porque son seres espirituales. No es que cada rato vamos a estar viendo, o cada persona que no tiene a Cristo es un demonio, o que es un seguidor, un servidor de Belcebú. Así que no vemos muy a menudo. Pero no debemos pensar con esto que Satanás no está en este planeta. Él está en este planeta, está actuando. Está en nuestra tierra, en nuestros días. Por eso no podemos ignorar, no podemos descuidar. Si te preguntas por qué la posesión corporal, ¿no?, de Satanás no es tan manifestante como lo fue en los tiempos de Jesús, o por qué no está tan activo el poder de Satanás, son preguntas que nos hacemos. Si pensamos así, tenemos mucho que aprender. Satanás está actuando. ¿Quién está detrás de cada aborto? ¿Quién está detrás de los gobernantes de las naciones? Es Satanás. Y no estamos sorprendidos por qué hacen esto, es que es el poder de Satanás. Claro, por sus intermediarios, sus servidores, los hombres, es real nuestro enemigo. Por eso tienes mucho que conocer y aprender. Ahora, si nos ponemos a pensar, si es que no existiera esta influencia de Satanás o de demonio en el presente, seríamos muy tontos. Seremos muy tontos en la actualidad. Mejor será que nuevamente nos informemos y podamos decir que son reales, ¿no? Porque eso es lo que la Biblia nos muestra. ¿Y qué diremos de aquellos que nunca hablan de Dios, de que nunca hablan sus lenguas para orar? Hay gente que no puede hablar de Dios. Leíamos el Salmo 98, toda la tierra ha visto la salvación de Dios, pero ve al oriente o ve a culturas donde no entra el Evangelio. Esa gente no puede hablar de Dios. ¿Qué pasó? El enemigo es real, el enemigo tiene cegado, atado, tiene mudo a esas personas. Entonces es una realidad en el presente. No pueden orar, no pueden cantar. Nosotros sí podemos decir, no, tengo un hermoso Salvador. Ellos no pueden decir, porque el enemigo es real, está todavía atados a ellos. Entonces, el enemigo en el presente es real. A veces miramos, ¿no?, a las personas que son muy agradables, y tú dirías, esta persona pues es una persona recta, justa, intachable en la sociedad. Nosotros, claro, entiendes su corazón cómo es, pero a quién está sujeto o a quién sirve, no lo ves eso. Lo que la gente ve es una persona agradable, decente, respetuoso de las leyes de una nación, pero nunca suponemos que él está bajo el dominio de Satanás. Nunca lo pensamos de esa manera. Bien estás con Dios o bien estás con Satanás y tienes por Señor al príncipe Belcebú. Y Satanás es un engañador, es astuto, ¿no? Es lo que hizo con Eva, que nunca había pecado, ni Adán. Los sedujo y los tentó y les hizo caer. Hoy, cuanto más a los hombres y mujeres, es más fácil. Y cuán comúnmente a los cristianos dice como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que muestra también la Biblia. Es un engañador, es poderoso, es astuto. Y las personas, ¿no?, que vemos así en nuestra sociedad están bajo el dominio de Satanás. Eso es real, véalo, no nos engañemos. Si usted ve a alguien
¿Es de Cristo o es de Satanás? Aunque tal vez usted diría, no veo una legión de demonios en esa persona, pero le pertenece a Satanás. Yo no veo un ciego, un mudo, ¿no? Que está siendo atormentado o posesionado, pero es de Satanás. Está bajo el dominio de Satanás, está yendo camino al infierno por la eternidad. Sea moral, sea recta, sea justa una persona sin Cristo, de igual manera está camino al infierno si no es rescatado por Jesucristo, como este hombre, ¿no? Como este hombre en su estado deplorable, en su estado miserable. Es para admirarse aquí la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que también podemos observar ahora, ¿no? Una vez cuando el Evangelio es proclamado, cuando nosotros hemos recibido el mensaje, ¿qué pasó? Ahí es donde opera el poder de la cruz. Ahí es donde el Evangelio son buenas noticias para el ciego, para el mudo poseído. Es que el Evangelio salva a esas personas. ¿Y quién es que lucha? Es que Cristo viene por los suyos. Es que Cristo tiene sus elegidos. Cristo ya venció la batalla, solamente viene, como dice más adelante aquí, Él viene a tomar lo suyo, viene a distribuir su botín. Usted es un botín de Dios. Yo soy un botín de Dios. Nos ha desarmado y nos ha tomado, nos ha puesto en una iglesia, como presentes, como obsequios, como dones, para que podamos el uno al otro ahora luchar y servirnos. Esto ha hecho Cristo. Pero cuando uno más fuerte que lo ataca, ese versículo 22, y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Y cuando un alma se salva, eso es lo que vemos. Una batalla ya ha sido librado, una batalla espiritual ya ha sido ganado, pero solamente hay dos lados, como dije al comienzo, dos lados. La persona puede ignorar, puede rechazar el Evangelio, puede permanecer en ese estado si desea, o puede ir ahora con Jesucristo y ser uno de ellos, y ser, como nos muestra ahí Colosenses 1:3, el Hijo amado de Dios. Segundo, Jesucristo tiene autoridad sobre el poder de Satanás. Quiero que veamos esto ahora. Yo me gustaría escuchar un amén. Jesucristo tiene autoridad sobre el poder de Satanás. ¿Qué estaba pasando en los días en que Jesús estaba aquí? Habían, dice Josefo, historiadores, exorcistas judíos, porque aquí a Satanás lo están diciendo que echa a este demonio por el poder de Belcebú, como decir, Jesús está sacando demonio, pero no es porque Él es el Hijo de Dios, no porque es Dios, sino porque tiene una alianza, tiene un pacto con Belcebú, y como es superior, es más poderoso, simplemente está ordenando a otro demonio que salga. Eso llegaron a comprender aquí estos hombres. Pero lo que yo quiero demostrar y decirte es que Jesucristo, como usted sabe y conoce, tiene autoridad sobre el poder de Satanás. Como dije, había exorcistas judíos que trataban de expulsar a los demonios por medio de conjuros, usar el nombre de Abraham, invocar a Isaac, invocar a Jacob. Hay registros. Por eso es que de esta manera ellos proceden, ¿no? Como que Jesús está haciendo algo mágico. No es algo que viene del cielo. Y Jesús dice, yo he venido de Dios, soy el don del cielo. Y yo hago todo lo que el Padre me ha mandado. Aunque se dice de estos judíos que hacían esto, a veces les funcionaba. Increíble. A veces les funcionaba. O sea, había una posesión demoníaca y de repente hacían algo mágico y ese demonio salía. Pero no era en el poder de Dios, tenganlo presente. Ese poder no venía de Dios, es claro, era del enemigo. Pero dice también algunos, a menudo fallaba. Pero cada vez que Jesús expulsa
un demonio, simplemente él pronuncia una palabra, nada más. No son conjuros, no es exorcismo, no es algo mágico, solamente dice una palabra y el demonio obedece. Sin embargo, a pesar de ese, ¿no?, de ese obvio poder que vieron la gente, los escépticos acusaron a Jesús de expulsar este demonio por el poder de Satanás. Aprendemos de esto, ¿no?, que la creencia en Jesucristo no es simplemente una cuestión, llamémosle, de tener una evidencia suficiente. No porque alguien ve esto maravilloso, va a entregar su vida a Cristo. Las señales que Jesús hizo nunca van a salvar a nadie. Por lo contrario, todos simplemente no se hacen un lado. Jesús hizo muchas señales y al final, ¿con cuánto se quedó después de su resurrección? Las señales no salvan, solamente autentifican al que ha sido enviado. Así que no necesitas muchas señales, como aquí empiezan a pedir señal. Como decir, no, si tú dices la autoridad enviada, muéstranos una señal. Quieren más poder milagroso. Y no, Jesús simplemente, no, aquí conociendo el pensamiento de ellos, Él es Dios. Él es Dios. Y aquí no está actuando, como dice, ¿no?, mágicamente, ni va a hacer caso a voces humanas. No está a disposición de los hombres. Lo que hoy día muchos se ve siempre en las campañas de sanación, noche de milagro, noche de sanación, noche de expulsión de demonios, como se ve o se vende. Jesús, conociendo, como dice aquí, el corazón de ellos, no se prestaría a tal cosa. La voz de Dios no está sujeta a la voz de Satanás. Es lo contrario. Satanás muchas veces tiene que pedir permiso si quiere tocar o dañar a un cristiano. Él es el acusador de los hermanos. Él es el perseguidor de los hermanos. Él es el que puede herir, pero no puede matar. Las almas pertenecen al Señor. Aquí dice que Jesús conocía sus pensamientos de ellos. No fue suficiente lo que Jesús hizo aquí. Un grupo se maravilló. Versículo 14. Se maravillaron, pero no fue suficiente para convencerlos del poder de Dios. Y eso nos muestra a nosotros que verdaderamente el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, los tenía cegado. Y es lo que hace con cada incrédulo. Y Jesús aquí va a responder señalando, ¿no?, para ver, dice, no hay versículos que tiene usted, versículo 18, para hablar, perdón, versículo 17, pero conociendo sus pensamientos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Y la lectura va a seguir, ¿no?, a medida que voy avanzando. Y Jesús aquí va a señalar de un reino dividido contra sí mismo. Dice, se va a derrumbar, va a caer. ¿Quién nos muestra esto? ¿No? ¿Quién nos muestra algo que ya, lo que Jesús va a lograr, o ha logrado, mejor dicho, es la palabra? Satanás no puede estar dividido entre sí mismo, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Su reino no se mantendría, versículos 17 y 18. Y versículo 19, vemos ahí, Jesús vuelve a retomar el caso de los judíos, llamémoslo exorcistas. Y si yo echo, dice Jesús, fuera demonios por Belcebú. Mira, Jesús se pone para ilustrarles, como haciéndoles caso en la conversación. Pero dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea que se había una práctica en la tierra de los judíos. Por consiguiente, dice, ellos serán vuestros jueces. Nosotros no somos digamos, como ese grupo, ¿no?, de iglesias, entre comillas, que están a cada cosa llaman que es un demonio, ¿verdad? Incluso al pecado llaman un demonio, un espíritu. Jesús no lo ve así, y usted tampoco no lo tiene que ver así. Por lo contrario,
aquí Jesús se pone, ¿no? Y les da una respuesta, como decir, ¿no? Este es el argumento. Pero los fariseos acusaron a Jesús, una vez más, de que lo que está haciendo es impulsado por el poder de Satanás. Ahora, en un momento dije, muchos judíos tenían éxito en lo que hacían, pero dice, a menudo fallaban. Y Jesús aquí creo que está diciendo, por consiguiente, no, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Si todo fuera real, si todo lo que ustedes dicen, pero Jesús te está mostrando su hipocresía, su incredulidad, porque están condenando a Jesús, muy aparte de no reconocer, ¿no?, el poder de Jesucristo. Agrega Jesús ahí en versículo 20. Quiero leer, pero dice Jesús. Pero, ese pero es claro para poder también comprender. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué dice? Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. No solamente un reino dividido. Ahora dice, este es el mensaje, ¿no? Si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Y este término, el dedo de Dios, se remonta al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 8, versículo 19, donde ahí tienes a los magos de Faraón, ¿no? Y Aarón y Moisés están haciendo las señales o los milagros. El judío estaba muy familiarizado con el dedo. Sabían que cuando se hablaba del dedo de Dios, se señalaba a alguien. Entonces Jesús dice aquí, y se remonta a Éxodo capítulo 8, versículo 19, donde los magos egipcios reconocen el poder de Dios a través de Moisés. Ahora, no sé si usted, si es que ha estudiado, sabe, no, usted es un estudiante de la Biblia, sabe a quién me refiero con el dedo de Dios. Aunque hace años atrás pregunté, recuerda alguien que no sabía, que literalmente se imaginaba, pues Dios tiene cuerpo, tiene cabeza, Dios tiene dedos. No es exactamente. Voy a explicar. Jesús está diciendo que si Satanás, ¿no?, aquí vemos, está actuando, ¿no?, el poder que está mostrando no es claro, pero Jesús está diciendo, el poder que están viendo es el poder de Dios. Aquí hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu verdadero, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. La obra de salvación es efectuada, ¿no? Dios simplemente diseña, ¿no? El Hijo se sujeta, pero quien lleva a cabo todo es el Espíritu de Dios. El Espíritu se sujeta, y es aquí hace referencia, ¿no? Los milagros con Faraón y su gente fue obra del Espíritu Santo. No era la vara de Moisés simplemente, sino era el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos, así como el Espíritu Santo estuvo en la creación, la Trinidad está en la creación, de la misma manera la Trinidad está en la salvación del hombre, ¿no? Y el Espíritu Santo aplica. Y al decir el reino de Dios ha venido sobre ellos, aquí esto es usted clave para comprender también. Cuando hablamos de escatología, Jesús se refería aquí a la fase inicial del reino manifestado ya. Ahora, muchos pueden decir, no, argumentar, pues Dios está reinando aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué vemos todavía obras del enemigo? Sabemos que cuando Jesús reine, todos los enemigos van a sujetarse y Satanás va a ser encarcelado, no va a tener dominio, no va a tener poder. Entonces, aquí cuando el reino de Dios dice que ha venido sobre ellos Jesús, se refiere a esto, ¿no? A la fase inicial, al comienzo, cuando en Marcos 1:16 nos recuerda, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, como decir, el rey ha llegado. Y la liberación de Jesús de las personas de la esclavitud también nos anticipa al día venidero en que Jesús sí va a reinar. Ahora aquí Jesús, téngalo presente, no ha venido el rey, la presencia del rey se ha manifestado, vino a los suyos, pero también ahora Jesús reina en los corazones de los creyentes, ¿no? Jesús reina en nuestros corazones.
pero también hay una promesa, ¿no? Que Él va a sentarse en el trono de David. Esto hablamos del tiempo, ¿no? Del milenio, cuando es todo, dice, según, ¿no?, los salmos profetizan que el Hijo del Hombre va a reinar desde el trono de David, donde Satanás va a ser atado. Eso es lo que tenemos ahora, hasta que todos sus enemigos se postren a sus pies. Y Cristo va a ejercer de ahí su reino, su dominio, pero en el presente lo hacen bajo el corazón de los hombres, ¿no? Donde cada alma se sujeta, se somete a Él. Ahora nada más para ver aquí Jesús, vemos la victoria sobre Satanás. Vemos aquí la victoria de Jesús sobre Satanás, como aquel hombre y Dios poderoso que está desarmándole. Versículos 21 y 22, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Lo leí un momento atrás, pero aquí vemos la victoria de Jesús sobre Satanás. Lo está desarmando, lo ha desarmado. Satanás aquí es el hombre fuerte, armado, que ha armado su palacio, ¿no? Custodia su palacio, seguridad. Y creo que aquí podemos ver esto. Él es un ser poderoso, un maestro, como dice, para guardar, para tener seguridad para consigo mismo. Y también así lo tiene a los hombres, ¿no? Los tiene así atados. Por eso es que el corazón es incrédulo, usted le habla, no puede hacer nada por sí mismo, a no ser que el poder de Dios intervenga. No hay tales facultades de los hombres de responder. Por eso es que todo, ¿no? Lo que el incrédulo tiene es eso, la ceguera, y está atado. Eso le pertenece. De que Satanás es poderoso porque tiene atado, ¿no? Está bien resguardado su palacio de hombres sin Cristo. Sin Cristo. Además, esa posesión le pertenece, pero también no está en paz. Ahora, el incrédulo, muerto en sus pecados, está bajo el dominio del pecado. Hemos leído Efesios 2, versículos 2. Esa es la condición de las almas sin Cristo. Dice Matthew Henry lo que describe aquí: el pecador tiene una buena opinión de sí mismo, es muy seguro y alegre, no tiene dudas con respecto a la bondad de su estado, ni ningún temor al juicio venidero. Él se halaga a sí mismo y grita paz para sí mismo. Antes de que Cristo apareciera, todo estaba en silencio, porque todo fue por un camino, pero la predicación del Evangelio perturbó la paz del palacio del diablo. Estos hombres que están resguardados por Satanás no tienen paz. Y Cristo aquí es el hombre más fuerte que ataca al diablo y lo desarma. Dice Pablo ahí en Colosenses 2, versículo 15, ¿no? Que en la cruz Cristo desarmó a los gobernantes y triunfó sobre ellos. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esto pasó en la cruz. El enemigo fue desarmado. El Señor triunfó. Lo que ningún hombre podría haber hecho. Jesucristo lo hizo esto en su muerte, lo hizo en su resurrección. Ahora Satanás es un enemigo derrotado, aunque todavía se le permite reinar hasta que esté atado en la segunda venida de Cristo. Esto para nosotros es consuelo. Es correcto pensar que es así para los creyentes, pero sí tenemos que pensar también en los incrédulos. Para ellos es ceguera y tiene un fin. Ahora, Jesucristo es suficientemente poderoso
para salvar, ¿no? Para rescatar un alma, ¿no? del dominio de Satanás. Eso ha pasado. Pero los hombres no pueden hacer eso por sí mismos. No pueden por su propia voluntad. Por eso es que no existe libre albedrío. No existe. No hay facultad en uno mismo para liberarse de Satanás. Tendrían que ser más poderosos que Belcebú. Pero Satanás ha vencido. Lo que más bien, lo que se ve hoy, si usted ve una persona, si simplemente es una reforma moral, no, muy fácil de decirlo, pero es por eso es que es una persona no respetable, honorable, muy culta puede ser o no puede ser, pero solamente es un cambio externo, ¿no? Más lo interno sigue siendo lo corrupto y sigue todavía, ¿no? Siendo engañado por la religiosidad. Si sigue a un ídolo, sirve a un Dios de este mundo. No puede liberarse por sí mismo. Aunque hay hombres, ¿no? O mujeres que pueden dejar las drogas, la prostitución. Uno puede quedarse, realmente ha cambiado. Como dije, solamente es un cambio externo, una reforma moral. Muchos tienen adicciones, pero no es lo mismo ser salvado, ¿no? de sus pecados. No es lo mismo, ¿no? ser salvado, liberado de Satanás. Es muy diferente. El uno se enfoca, ¿no? en la gloria de Dios. Si la persona ha sido salvada, Dios es glorificado ahí. Hay fiesta en los cielos. Pero si la persona ha sido o muestra cambios externos o conductas, ¿no? que de un buen hombre o una mujer, solamente eso trae la gloria personal. Pero esa gloria personal no es de Dios, es solamente del opositor de Dios. Así tenemos que verlo. Esa persona está camino al infierno, ¿no? Necesita de Cristo, necesita ver su pecado. Dice Juan Calvino en esta parte, dice, aprendamos que como todos estamos sujetos a la tiranía de Satanás, no hay otra manera en que Dios comience su reinado dentro de nosotros que cuando Él nos rescata por lo poderoso y victorioso brazo de Cristo de esa miserable y maldita esclavitud. Esto es lo que hemos visto en esta parte, la autoridad, ¿no? El poder de Jesucristo. Hay una batalla espiritual que se lleva a cabo entre dos bandos y Jesucristo solamente tiene el poder para liberarnos de la esclavitud de Satanás. Tercero, ya voy avanzando, ¿estamos del lado de Jesús o del lado de Satanás? Versículo 23 nos dice, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás del lado de Jesús o estás del lado de Satanás? Jesús dice esto, no hay, como dije, no hay neutralidad, no hay otra posición. Eres o le perteneces a Dios o le perteneces a Satanás. No hay neutralidad ni otra opción. Uno no puede estar diciendo, yo no soy un seguidor comprometido de Jesús, pero tampoco soy un seguidor de Satanás. Eso no habla de su cristianismo. Eso no habla de tomar la cruz. Eso no habla de negarse a sí mismo. Pero hay muchos que hablan así. ¿A cuántos conoce usted? Solamente porque no toman, no bailan, o porque solamente dejan su dinero en la iglesia. No hay un compromiso. Tal cosa no existe. Pero tampoco diría, ¿no? Puedes decir correcta, no sigo a Jesús ni a Satanás. No puede uno decir, pero muchos lo dicen en el mundo, ¿verdad? Yo no sigo ni a Jesús ni a Satanás. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que solamente dos bandos, dos lados, sigues a Jesús o sigues a Satanás. Uno no puede decir, no sigo a ninguno de los dos, que él mismo es el propio guía o maestro de su vida. Falso. Jesús lo dice aquí, o me sigues o estás en contra de mí.
¿Estás en el reino de él o estás en el reino de Satanás? Estas son las únicas dos opciones. Y Jesús continúa esto para ilustrar versículos 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, pasa por lugares áridos, buscando descanso. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Aquí Jesús empieza a ilustrar lo que sucede con el hombre que trata de ser neutral. Téngalo presente. Con el hombre que dice, yo no sigo ni a Jesús, ni sigo a Dios. Jesús empieza a decir, esto es para ti. Eso no va a funcionar. Eso no existe. Por más que el hombre haya experimentado una reforma, como dije, moral, ya sea a través de la manera de los judíos, ¿no? Hacían un tipo de exorcismo, y eso es satánico, eso es del diablo. O tal vez por su propia voluntad no desean cambiar. Pero Jesús dice de esta manera. Puede ser que el demonio, como dice, por un momento también aquí le deje, ¿no? Nos trata de hacer mostrar que el espíritu inmundo sale del hombre. De una u otra manera puedes, ¿no?, dejar libre a esa persona, pero sí aún le pertenece. Le pertenece. El demonio contra el que se puede estar luchando años, de repente desaparece, como que algo ha pasado. Dice Matthew Henry en esta parte, él describe así: Satanás ordena a sus tropas que se retiren temporalmente para llevar al alma engañada a una emboscada. Al principio dice, es maravilloso. El hombre barre la suciedad de su alma y tiene una sensación de orden y paz que nunca sintió cuando estaba esclavo de sus pecados anteriores. Sigo leyendo. Pero mientras tanto, el demonio difunto está inquieto, pasa por lugares sin agua. Es una expresión, dice, metafórica, que denota que morar entre los hombres es para él un destierro miserable y se asemeja a su destierro. Como dice, el demonio no está feliz hasta que vuelve a regresar. Entonces, ¿qué hace el demonio cuando quiere regresar? Dice, toma a 7 espíritus, ¿no?, peores que estaba primero en él. Eso es lo que está queriendo decir Matthew Henry. No está contento y toma a otros malvados y nuevamente hacen mudanza, ¿no? El alma está, o esa persona está siendo engañada. Piensa que está libre, piensa que no necesita de Dios. El estado de esa persona es peor que el primer estado. Eso es lo que dice las Escrituras. ¿Qué vamos a aprender de esta ilustración? Quiero tomar las palabras ahora de J.C. Ryle. Dice, observamos cuán peligroso es contentarse con cualquier cambio en la religión, salvo una conversión completa de Dios. Pero es muy sincero las palabras que dice Ryle, y las palabras de Jesús aquí son una advertencia, yo diría solemne, sublime para el hombre, porque si deja de lado estas advertencias, simplemente está perdido, se está perdiendo. Así que no hay reforma externa, no hay reforma moral, no hay una reforma religiosa sin la conversión del corazón. Dice Marty Lloyd-Jones, siempre debemos recordar que hay otros poderes aparte del de Cristo que pueden dar resultados. O sea, está diciendo de que puede ver, ¿no?, como los judíos lo hacían, practicaban un tipo de exorcismo, que puede ver una expulsión, o sea, puede ver otro poder, puede operar. Ahora, eso no significa ser liberado de Satanás, ni perdón de pecado, ni salvación, o esa persona no ha encontrado salvación. Pero hay una forma de operación que puede dar resultado a ese tipo de personas.
pero es un alivio temporal. Pero está separada aún de Cristo. Y su problema es su corazón, su problema es el pecado, y necesita el Evangelio. Está separado del Evangelio. Entonces, lo que también en nuestros días, ¿no? Cuando vemos respecto respecto a la doctrina, algunos utilizan este pasaje, ¿no? El que no está conmigo, contra mí está. Algunos usan para admitir o dar fuerza, ¿no? a lo que enseña. Pero nosotros, yo diría aquí nada más, ¿no? La verdad y la doctrina tienen que tener consonancia consigo mismo. ¿Qué pasó con Juan y los discípulos de Jesús? Había otros que dice que bautizaban, ¿no? En nombre de Jesús. Y se les informa a Jesús, hay alguien que está bautizando. Y Jesús siempre dice, déjalos, dice, ¿no? Déjalos. Y ahí se tiene otra narración. Por ahí unos pueden decir, no importa la doctrina. Por ahí otros dicen esto, no importa la doctrina. Nada más queremos saber si funciona. ¿Qué va a hacer el Evangelio? ¿O el Evangelio qué me va a dar? Por ahí nace el Evangelio de la prosperidad, ¿no? O el ecumenismo, o lo que se conoce hoy como el teísmo abierto. La doctrina sí importa. A veces queremos nada más que todo nos funcione, que todo ayude al hombre. Y aparece un grupo que te ofrece todo eso. Y si por último no funciona ninguno de ellos, dice el hombre, miré al mundo. Todo centrado en el hombre. A veces eso pasa. Dice, no, si el pastor no me responde, ¿no? En la consejería me voy a un psicólogo, me voy a un psiquiatra, se va al mundo. Cosas que pasan alrededor nuestro o en las iglesias. Pero luego uno se pone a pensar, solamente esta persona está enfocándose, ¿no? En su ser nada más, cuando el problema o el asunto es el corazón. David dice, reconciliaos con Dios. Yo los voy a salvar, yo los voy a sanar, yo los voy a restaurar, dice el Señor. Y debemos comprender esto también. El punto es, ¿no? Si nosotros obtenemos ayuda, ¿no? O la persona que se acerca tiene que venir de Jesucristo. Y si no, es por otro poder, pero no es de Cristo. Y lo que debemos hacer a esas personas, hacerle comprender que Cristo es suficiente, que Cristo es todopoderoso, que Él puede transformar su alma, puede cambiar su vida. Eso es lo que hay que comunicarle, y que Cristo le puede dar paz, le puede dar libertad. Si está siendo atribulada, atormentada, Cristo puede darle la paz que necesita. Pero caso contrario, solamente sería como en esta, ¿no? Acá Jesús habla, ¿no? Y hemos visto, simplemente por una limpieza externa, algo exterior, nada más, como el versículo 13 nos dice, pues si vosotros, ahí hablaban, ¿no? Siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora, hablando de Cristo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? La reforma interna es esto, ¿no? Que el Espíritu Santo va a operar en el corazón, aún en los peores pecadores, porque Cristo es suficiente. Para la persona necesitada, Cristo es suficiente. Puede huir a Cristo y puede salvar su alma, porque el Señor ya derramó su sangre por ese pecador. Eso es lo que estamos ya finalizando. Ahora, como dije un poco, entré a la doctrina. Hay doctrina falsa. ¿Quién es el que propone la doctrina falsa? ¿Es Satanás o es Dios? Es Satanás. Los demás solo son sus emisarios. Hablo de la doctrina falsa. Eso usted tiene que verlo. Hay doctrina falsa, hay filosofía falsa, ¿no? Pablo habla de eso, de filosofía de este mundo, huecas sutilezas, o como Santiago también dice, ¿no? La sabiduría de este mundo, o la doctrina de este mundo. Pero eso viene de Satanás también, ¿no? ¿Y qué hace Satanás? Toma a hombres y los trae ¿dónde? A la iglesia, ¿no?
Y tenemos el trigo y la cizaña. Así que hay que tener mucho cuidado con la realidad de lo que estamos hablando, que el enemigo tiene poder. No es que se aparece, ¿no? Satanás visiblemente, pero tiene sus emisarios, ¿no? Y siempre va a buscar que pueda descarriar, ¿no? O buscar que la persona que está en la iglesia se decepcione de Dios. ¿Cómo? En la vida de los creyentes. Y termine al mundo saliendo, cuando en realidad, claro, mostró lo que era. Así que el cambio es necesario en el corazón. El cambio es necesario y nos preguntamos aquí, ¿es Jesucristo quien afirmó ser? Nosotros necesitamos responder si Jesús es verdaderamente Jesús y aquel que se acerca también. Aquí no afirmaron la multitud, estos que demandaban señal, no afirmaron. Por lo contrario, fueron incrédulos. Jesús mostró su autoridad aquí como el Mesías enviado y realizó este milagro maravilloso. Nosotros somos testigos de las señales o milagros que ha hecho Dios en nosotros. Ese eres tú. Si no estuvieras aquí, no sé dónde estuvieras, pero en realidad sabrías que no eres un hijo de Dios. Estarías engañado nada más que eres un hijo de Dios. Pero ahora sabes, como Juan dijo, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero el poder o el maligno yace bajo, ¿no?, en este mundo. Su poder opera aquí. Preguntamos, ¿Jesús es el Hijo de Dios en carne humana? Nosotros afirmamos que sí. Él es Dios, Él es hombre, pero el hombre que se acerca tiene que confirmar esto con sus labios, con su vida, tiene que someterse al Señor. Entonces todo esto va a llevar a esto, ¿no? A que Dios le va a dar de su Espíritu. Como el siglo XIII nos ha dicho, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que les pidan. El dedo de Dios operando, ¿no?, en la persona pecadora y salvándole. Por último, cuarto, la manera de estar del lado de Jesús es escuchar la palabra de Dios y obedecerlo. Es lo que tenemos aquí. Va a aparecer una mujer dentro de la multitud y va a decir unas hermosas palabras que Jesús pareciera recibirlo, ¿no? Versículo 27 y 28, ahí finalizamos. Y sucedió, ¿no?, después de toda esta conversación, después de la oposición, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero fije la respuesta de Jesús, y ese es mi punto. Pero él dijo al contrario: ¿quién es dichoso? ¿Quién es más dichoso? Aquí Jesús va a decir: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y estoy diciendo, la manera de estar del lado de Jesús es escuchar la palabra de Dios y hacerlo, obedecerlo. Y aquí está Jesús hablando, ¿no? Y de repente una voz, no sabemos la identidad de esta mujer, pero mientras dice, ¿no?, estas cosas, yo creo que la multitud escuchó también. Pero esta mujer como estuviera celebrando, ¿no?, y está del lado de Jesús. Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Tal vez esto puede ser referencia a María, ¿no? Esta mujer dice: yo me hubiera gustado ser tu madre, te hubiera criado. Es interesante aquí, en este contexto, las enseñanzas de Jesús sobre los demonios. Esta mujer, como dice, ensalza a María, pero el punto aquí, ¿no?, parece bien intencionado lo que está haciendo, pero Jesús va a corregirle, va a corregirle, parece incorrectamente, porque esta alabanza se llevaría a María, ¿no? Se llevaría María, fíjese nada más, porque es lo que esta mujer dice: dichosa la matriz que te concibió, dichosa María, bienaventurada María. Y Jesús va a corregirle que está equivocada. Al final, ¿no?, Jesús ahí le va a corregir quién es dichoso verdaderamente. Todo aquel que lo recibe, todo el que recibe su doctrina, todo el que, ¿no?, ve este milagro
y lo cree que viene de Dios. Probablemente aquí esta mujer está tratando de alabar a María, aunque es cierto, pero María fue bendecida por Dios para ser madre de Jesús. Eso no entiende el católico. María fue bendecida por Dios para ser madre de Jesús. Recuerden, María era una pecadora como usted, como yo. Y María recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, así como con los discípulos. Pero él se regocijaba en su Salvador. Hemos visto en los primeros capítulos, mi alma se regocija en el Salvador, dijo. Y María era la discípula de su propio hijo, o sea, de Jesús. Entonces Jesús corrige a esta mujer, aunque es su respuesta muy, como digo, muy intencionada, parece un pensamiento correcto, pero sabemos que no es cierto. No es cierto. Por lo contrario, aquí Jesús dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La persona que está decidida siempre va a afirmar lo que dice la Biblia. Si ha tomado o no el camino de seguir, va a afirmar y va a dar gloria a Jesús. Ahora, esto no es para enseñarnos tampoco, ¿no?, que la salvación se consigue por medio del nacimiento aquí, porque habla de la matriz que te concibió, los senos que te criaron. No es por obras, sino a recibir la palabra de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia, mediante la fe. Y la Biblia es claro en afirmar, es una fe obediente. Jesús dice esto, ¿no? Los que oyen la palabra y la guardan. Vamos a leer dos textos, con eso estoy finalizando. Romanos capítulo 15, versículo 18. Una fe obediente que salva. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y obra. Una fe obediente. Capítulo 16, versículo 26, mismo libro. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Es muy claro estos textos. Aclara la fe que salva. Es una fe obediente. Y la clara autoridad de que Jesús aquí es sobre las fuerzas demoníacas. Muestra que Él es el Salvador, el Señor. Y cada persona se ve obligada ahora, ¿no? ¿Estoy con Cristo o estoy con Satanás? Y si está con Cristo, hay una lucha que se ha abierto. Eso no lo olvide, no lo olvide. Habiendo escuchado la palabra de Dios, ahora debemos actuar en obediencia a nuestro Salvador, a nuestro Señor. O de lo contrario, si no escuchamos la palabra de Dios, si no obedecemos, nos estamos oponiendo ¿a quién? A Cristo. Y estaríamos en pacto, en alianza con Satanás. Conclusión. Es real lo que hemos hablado en esta noche. No podemos ignorar, como dice Pablo, las artimañas del enemigo. No podemos. Aunque Él se viste, dice, como ángel de luz, se disfraza. Nos puede entregar un evangelio distorsionado. Nos puede enviar hombres vestidos como lobos, ¿no? Pasan de oveja, pero son lobos rapaces. Usted tiene que discernir de quién viene ese poder, de quién viene lo que habla, si tiene autoridad bíblica. El tal en todo caso sería falso, porque lo que están haciendo ellos es blasfemar el nombre de Dios. Y nunca van a reconocer ni van a pronunciar verdaderamente quién es Dios. Y nosotros tenemos que verlo eso. Jesús es el Hijo de Dios. Aquí Jesús es el libertador y debemos aceptarlo tal como Él se revela. De lo contrario se estaría rechazando y cada hombre debe decidir.
¿no? Debe decidir. Este es el Mesías, este es el Evangelio que predicamos. Si es correcto, te estamos hablando de parte de Dios y te rogamos que te reconcilies con Él. Si no, Satanás te tiene cegado. Pero esa es la verdad. Hay una batalla espiritual. Usted lo ha entendido. Por eso necesitamos orar más. Por eso necesitamos informarnos más de estos seres caídos, de Satanás y sus fuerzas. Estamos de su lado o del otro. Y para unirse a aquellos que no son creyentes, solamente el Evangelio es suficiente por medio de la fe. Las buenas noticias pueden liberar, salvar a una persona encarcelada, aprisionada o poseída. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos en este día. Es tu día, Señor. Aún no se acaba tu día, pero nos podemos gozar de la obra que has hecho en nosotros, de la obra libertadora en la cruz, de la obra vencedora sobre Satanás, nuestro enemigo. Gracias por recordarnos y hacernos ver a través de tu palabra quién es ese enemigo. Y no debemos subestimarlo. Por lo contrario, debemos resistirlo y muchas veces huir en busca de ayuda hacia ti. Tú nos das la espada de doble filo, que es aguda, que es poderosa, que solamente con citar y decir es suficiente. Gracias por la inspiración de tus escrituras y que podemos usar de ella. Pues ayuda a tu voz, a tu pueblo a discernir esa voz. También que podamos discernir, Señor, las obras, si son de Dios o son del enemigo en estos tiempos. Porque muchos opositores, muchos falsos maestros se han levantado. Gracias por el precioso Evangelio que nos has entregado. Permítanos, Señor, protegerlo y defenderlo. En Jesucristo te pedimos, oramos agradecidamente. Amén.